¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Ismodes y este es un video más de empresas familiares. Continuidad de la empresa familiar en un escenario de extinción de la sociedad conyugal o desintegración de la familia o divorcio de los cónyuges. ¿Qué sucede cuando existe un divorcio? ¿Qué pasa con la empresa familiar? Definitivamente existe la posibilidad de que los cónyuges se pongan de acuerdo para que uno de ellos se quede a cargo de la empresa familiar, de las acciones del patrimonio de la empresa familiar, pagándole al otro por ese conjunto de acciones o patrimonio de la empresa familiar que le corresponde en un escenario de división de la sociedad de gananciales o del patrimonio familiar. La otra opción es que un juez decida cómo se parte el patrimonio familiar, cómo se divide y cómo se asignan las acciones. Pero lo que estamos dejando en ese escenario no es otra cosa que un conflicto permanente. Existen las opciones. Uno, de mantener el conflicto. Dos, de comportarnos como accionistas respetuosos de nuestra calidad de tales. Poco probable cuando hay emocionalidad, cuando hay temperamento, cuando hay un conflicto originado en la situación matrimonial. O tres, ver cómo dividimos la compañía en razón a aquel cónyuge que esté en mejores y mayores condiciones de continuar con el negocio, debiendo, en el caso concreto, el cónyuge que se queda con las acciones de la empresa familiar, pagar por esas acciones a favor del cónyuge que no se va a quedar con el control del negocio o la empresa familiar. Finalmente es posible también trabajar el tema de anticipo de acciones a favor de los hijos para que ellos puedan suceder en la segunda generación a efecto de no estropear el trabajo hecho con respecto al manejo de la compañía familiar. Pero lo que yo sí puedo aconsejar es que si no están de acuerdo con ninguna posibilidad, es mejor vender la compañía que mantener un conflicto infinito, una suerte de huracán de problemas, una suerte de continuidad de problemas que van a terminar deteriorando, además de las relaciones ya sobreexpuestas y afectadas por el tema emocional, van a terminar deteriorando el futuro de la compañía familiar. A veces es mejor vender para evitar mayores complicaciones. Es mejor ceder para entregarle a la empresa que quien está en mejor capacidad para no deteriorar el esfuerzo de tantos años. Es mejor en ocasiones entregarle la compañía a la segunda generación para evitar la continuidad de los conflictos. La decisión final la tienes tú, que eres miembro de una compañía familiar, pero lo que no puedes decidir es mantener un conflicto permanente que estropee el desempeño, el desarrollo de la empresa familiar cuando a nivel de la familia empresaria hay un conflicto sin resolver. Resolver esa situación, esa disputa, ese conflicto resulta fundamental y para ello la fórmula es quitarle presión emocional. Es difícil, pero no es imposible. Es complicado, pero hay que hacerlo. Entonces, ese sería nuestro consejo en esta ocasión cuando la contraparte de la empresa familiar, la familia empresaria, empieza a desintegrarse como consecuencia de un divorcio. No te olvides de seguirnos en nuestra plataforma empresasfamiliares.org y dejarnos las preguntas que quieras, hacernos consultas que nosotros gustosos las atenderemos.